palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra miles explotadores, oponer mis sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas, recabar decía, y es palabra leninista, que los peores temporales a la clase organizada, no hay poder que la resista, forjaremos todos juntos una patria socialista. Compañeros, tenemos con que el himno fue inicialmente una forma poética, lírica, que el poeta obrero Eugenio Potier escribió por allá a finales del siglo XX, perdón, del siglo XXI, del siglo XIX, y tenía como propósito recordar y conmemorar unos hechos históricos ocurridos en la Comuna de París en el año 1871, entendido con que esos sucesos representan y tienen una carga significativa bastante importante para los trabajadores porque fue el primer alzamiento, la primera forma de expresarse en contra pues de un orden social existente, el capitalismo. Fue la toma del asalto pues de los obreros de la Comuna de París, y en su momento pues hubo muchos sucesos que se desarrollaron. Pero ahora pues como no es tema pues del momento, sé que sí se va a desarrollar más adelante. La idea era sencillamente de que contextualizar la parte histórica pues de este himno, de dónde salió. Una manera pues de expresar líricamente con una poesía de Eugenio Potier los sucesos de la Comuna de París, reivindicando la necesidad de la unidad a nivel internacional de todos los trabajadores, ¿sí? Del proletariado en general. Entonces, ese es como el contexto así a grosso modo histórico de este, de este himno. Ahora, ¿por qué lo asumimos los trabajadores? Lo asumimos porque nos reconocemos como una misma clase a nivel mundial, ¿sí? Una clase que con el desarrollo pues de la sociedad, con el desarrollo mismo que ha habido en la historia, los trabajadores somos los que hemos construido pues toda la riqueza social y nos configuramos en la clase productora, en la clase que ha construido pues absolutamente todo lo que observamos alrededor, y somos nosotros como la clase productora, la clase llamada a la transformación material y de nuestras condiciones de los trabajadores. Entonces, por ello pues es importante de que reconozcamos ese himno como un himno que representa a los trabajadores. Hay otra parte que sería bueno tocar así brevemente, y es que en algunas organizaciones sindicales se observa que una parte del himno ha sido pues cortada, un fragmento que es muy importante, y es aquel que habla donde dice: no más salvadores supremos, ni César, ni Burgués, ni Dios, pues nosotros mismos haremos nuestra propia redención, ¿sí? Y resulta que ingenuamente tal vez los compañeros pues eh, concebirán de que esta parte del himno ataca directamente a las creencias personales, pero resulta que el verdadero significado, lo que se quiere decir es sencillamente que los trabajadores no tenemos salvadores, nadie va a resolver nuestros propios problemas y van a ser los mismos trabajadores quienes con sus propias manos y en unidad con otros, y en unidad con el proletariado, son los que van a transformar de base de la sociedad para poder construir un mundo mejor. Entonces, en pocas palabras, esa parte del himno refiere directamente a la independencia de clase, ¿sí? Independencia de clase que ya los compañeros trabajadores de la época en la Comuna de París lo reconocían, lo sabían, y Eugenio Potier lo representó en esta parte, en este fragmento del himno de la Internacional. Entonces, eso sucede actualmente en el sindicalismo, se ha anulado esta parte porque tiene un doble propósito. No solamente, es decir, perdón, tiene un propósito real, no el propósito aparente de que supuestamente ataca las creencias personales. El propósito real, ¿cuál es? De que sencillamente sí necesitamos salvadores, sí necesitamos redentores que nos ayuden a salvar. Entonces, en última, ese es como el mensaje que se está dando, ¿no? Es decir, de que podemos conciliar, de que podemos esperanzarnos en la voluntad del patrón, de que podemos esperanzarnos en el orden burgués, en su constitución, en sus leyes, de que nuestros problemas van a ser resueltos. Cuando en realidad a los trabajadores nos toca sencillamente
independientemente de cualquier cosa, asumir con nuestros propios esfuerzos nuestra propia redención, como dice el himno. Entonces, esa es una primera parte introductoria, quería manifestarla como una especie de actualización de lo que sucede actualmente dentro del movimiento sindical, como una manifestación de hasta dónde hemos llegado en términos de nuestros propios símbolos. Ahora bien, el tema de hoy, compañeros, es de acuerdo a la sesión uno, es qué hacer frente a la pandemia, nuevas condiciones, exigencias, protocolos y herramientas para continuar la lucha. Algo que se voy a manifestar es que se van aquí a decir principalmente generalidades, porque obviamente dentro de las organizaciones sindicales y también incluso en los sectores de los obreros que no son organizados, se presentan unas circunstancias muy particulares que se van a diferenciar de uno u otro gremio, de uno u otro sector de trabajadores, de uno u otra actividad económica. Sin embargo, hay algo en común a pesar de esas diferencias, ¿sí? Y es que los trabajadores están siendo en ese momento azotados con unas mismas medidas económicas que han sido dictaminadas por el Estado y cuyas medidas impulsadas para el Estado fueron obviamente originadas en la mente pues de las organizaciones de los ricos, llámese aquí en Colombia, por ejemplo, el Consejo Gremial Nacional, ¿no? Entonces, hay en común eso, azotados por las mismas condiciones. Segundo, hay una situación que estamos viviendo que nunca la hemos visto, ¿sí? Y es la situación generada por la pandemia, ¿sí? Otro elemento en común que tenemos en ese momento. A pesar de que estamos golpeados, estamos en una situación que nos va a elevar el nivel de complejidad sobre la manera en cómo vayamos a dar la lucha. En ese sentido, compañeros, a los trabajadores se nos aparecen unas nuevas exigencias que van a corresponder con esa nueva manera, con esa nueva forma en cómo nos encontramos actualmente. Esas exigencias no significa de que sean, digamos, propuestas actualmente, sino sencillamente obedece a un proceso de ajuste de las condiciones actuales. Entonces, por ejemplo, tenemos con que los trabajadores aquí en Colombia, antes de la pandemia, principalmente sectores del activismo sindical, de las organizaciones sociales, organizaciones campesinas, estudiantiles, venían eh, adelantando un proceso que se le llamó el paro general indefinido, ¿sí? Y cuya manifestación de una de las partes de ese proceso fue lo que ocurrió el 21 de noviembre y el 4 de diciembre, y también pues las manifestaciones o levantamientos que hubo a lo largo y ancho del país en otras fechas, a causa pues de la situación que está viviendo pues la clase de los trabajadores en ese país. Entonces, esas exigencias que en su momento se reducían principalmente a rechazar la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria y otras resoluciones, circulares y medidas que estaban atentando no solamente contra el trabajo del proletariado, de los trabajadores modernos, sino también en contra de su propia dignidad, ¿sí? Porque se estaba rebajando, obviamente, conquistas, se pretendía rebajar conquistas que habían sido logradas en décadas atrás y sencillamente las querían anular, las querían negar porque aparentemente lo que se pretendía era resolver, digamos, un problema de liquidez que tenía el Estado, de que tenía las empresas. Sencillamente eso se reduce a órdenes pues del imperialismo, a que ellos hablan en términos de competitividad, y hablar de competitividad significa pues que a los trabajadores tengan que restarles las pensiones, tengan que disminuir el salario, tengan que aumentarle la jornada laboral, tengan que intensificar la actividad productiva, la línea de producción, como también que esas nuevas condiciones de competitividad que exigían los ricos implica igualmente que se establecieran nuevas formas de contratos o subcontratos, como por ejemplo los de tiempo parcial o por horas, que a los trabajadores se le haya aplicado la necesidad de quitar las primas, las cesantías y muchas cosas más.
Entonces, hay condiciones en común antes de la pandemia y ahora en la pandemia. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese momentico la pandemia, como una situación real, objetiva, que Radio. existe, perdón. Bueno, ya para retomar, compas, hay nuevas exigencias. Quiero introducir primero con algo, ¿no? La sociedad humana se ha visto enfrentada a muchísimas enfermedades, ¿sí? Esta, por ejemplo, los que ustedes ven en esa línea de tiempo son algunas que están consignadas en registros, en archivos históricos que datan desde prácticamente en el siglo II de nuestra era hasta la actualidad, ¿sí? Desde un poco antes del año 200 de nuestra era hasta el año 2020, observamos que la aparición de los registros y la frecuencia con que aparecían este tipo de enfermedades se ubican prácticamente en los últimos 4 y 5 siglos. Y lo observan, ¿cierto? Donde aparecen muchas más enfermedades. Y ello, Sí, ahí la estamos viendo. ello tiene una razón de ser, ¿sí? Y es que el mundo o la sociedad humana en esta parte o en ese segmento temporal de la historia se ha conectado geográficamente unos pueblos con otros y es por la forma obedece al sistema económico existente, ¿no? El capitalismo que conectó todas las regiones del mundo, todos los pueblos, todas las ciudades y convirtió nuestro planeta en una gran fábrica mundial de mercancías, ¿sí? Y las relaciones, pues, que comerciales, la comunicación necesaria a través de la navegación, etcétera, obviamente ha hecho que estas enfermedades que tal vez de origen natural ya existían, se hayan manifestado, hayan aparecido en esos momentos y que este sistema obviamente se caracteriza por hacer primar la ganancia, el interés privado sobre el interés colectivo. Obviamente tampoco tuvo una forma de poder resolver este tipo de enfermedades o de brotes. Entonces, tiene una razón de ser. Entonces, la razón de ser, ¿cuál es? Capitalismo, en pocas palabras. Pero para yo poder hablar de capitalismo, sencillamente necesitamos ubicarnos temporalmente, ¿no? El capitalismo, ¿desde qué momento de la historia aparece? ¿Qué había antes del capitalismo? ¿Qué había antes del feudalismo? Etcétera. Entonces, miremos aquí. ¿Vieron el cambio de pantalla? Sí, ahí está cambiando. Listo. Sí, cambió. Que en los últimos 400 años existieran y aparecieran con mayor frecuencia cantidad de brotes, enfermedades y virus obedece a la existencia de este mismo sistema económico actual que llamamos capitalismo, ¿sí? Sí. Si ustedes observan esta línea histórica, esta línea de tiempo, podemos apreciar de que la historia de la sociedad humana no siempre ha sido igual, ¿sí? De que está en permanente cambio, en permanente progreso, y con ello quiero significar pues de que la sociedad actual que tenemos hoy día es el resultado es resultado y está determinado por todos los procesos históricos que han habido antes del día de hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el capitalismo aparece aproximadamente del año 1500 después de Cristo hasta la actualidad, ¿sí? Este sistema está basado en dos cosas principalmente. Uno, en producir mercancías de forma masiva para poder satisfacer a unos cuantos en cuanto a la ganancia. Y dos, ese sistema se caracteriza porque, siendo propiedad privada, necesita de la intervención de la fuerza social, del trabajo de muchas personas para poder funcionar a la producción, a las fábricas, a los grandes talleres, bodegas, centros comerciales, transporte, comunicaciones, ¿sí? Es decir, el capitalismo necesita de la fuerza, de explotar fuerza de trabajo obrera
para poder tener su razón de ser. Todo el capitalismo se basa en la propiedad privada, la producción de mercancías a partir del trabajo explotado de los obreros. ¿Sí? Ya más adelante, pues, se observará en próximas sesiones con otro compañero de qué trata la explotación capitalista, cuál es el secreto, pues, con el que tienen los patrones para poder obtener ganancia, cómo lo adquieren, cuál es la forma, hacia dónde va eso, qué pasa con el capital acumulado, etcétera. Entonces, quiero decirte que el capitalismo se caracteriza por eso, por producir mercancías para la ganancia a partir del trabajo explotado. Antes del capitalismo, también la sociedad humana producía mercancías, no de la manera actual que conocemos, ¿sí? La propiedad privada ya no eran las fábricas en ese momento, era principalmente la tierra. El nombre feudalismo obedece pues a la propiedad privada del momento que se llamaban feudos. Un feudo era una gran extensión de tierra que le pertenecía a un propietario. Ese propietario se llamaba señor feudal, es el nombre general que le colocamos, pero si uno empieza como a desentrañar un poco la historia de esta época, vamos a encontrar con que habían personas con títulos nobles que se hacían llamar condes, marqueses, vizcondes, príncipes, reyes, pero toda la economía de esta sociedad feudal obedecía principalmente a la tenencia de la tierra, ¿sí? Y al derecho que otorga tener esa tierra de poder vivir del trabajo o del servicio de los campesinos que laboraban la tierra, ¿sí? Labraban la tierra. Entonces, hoy día nos pagan salario como una forma de retribuir el trabajo, una parte del trabajo que damos en las empresas, en las fábricas. En el feudalismo no había salario, sencillamente los campesinos pagaban una especie de tributo, es como una especie de renta de la tierra que el señor feudal les otorgaba dentro de su gran propiedad, una pequeña renta, se daba en forma de tributo, ¿sí? Y había otra forma pues de tributar, por ejemplo, era que la sociedad feudal, los campesinos tenían que dar a las mujeres, tenían que dar a los hombres jóvenes en caso de que hubiera guerras, batallas, enfrentamientos con otros feudos, con otros reyes, con otros marqueses, ¿sí? En tal caso es que la relación que había en esa época no es de explotación como hoy día, sino una relación de servidumbre, es decir, los campesinos y los siervos le servían al señor feudal por el hecho de vivir, vivir bajo renta dentro de su propiedad privada, que era el feudo o la tierra, y y el señor feudal recibía renta, más no ganancia. La ganancia hoy día la reciben son los dueños de las fábricas, los burgueses, pero el señor feudal recibía renta, ¿sí? Antes del feudalismo pues que duró desde el siglo IV después de Cristo hasta el año 1400 aproximadamente. Digo aproximadamente porque los procesos de transición de una sociedad a otra no es una cuestión que se da en pocos años. Se puede tardar 100, 200 años, 300 años, hasta que se puedan madurar condiciones de esa sociedad, contradicciones, perdón, que permita un proceso de transformación posterior. Antes del feudalismo encontramos, por ejemplo, con el esclavismo, ¿sí? El esclavismo data desde el año 6000 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo, aproximadamente 6 milenios, ¿sí? El esclavismo se caracterizó económicamente porque digamos, toda la producción que había en el momento era principalmente la construcción de las grandes edificaciones, de las grandes ciudades, de los grandes coliseos, de los grandes monumentos, el servicio doméstico en las haciendas, la labranza de la tierra que también la había, ¿sí? Era soportada a partir del trabajo esclavo de la clase pues oprimida en su momento, ¿sí? Entonces, la propiedad privada era principalmente la fuerza de trabajo esclava. La diferencia entre los esclavos de esta época de la historia con los esclavos actuales es que los esclavos de hoy día son esclavos asalariados, ¿sí? Es decir, tenemos una aparente libertad, pues libertad obviamente para poder ser explotados,
Y los obreros de hoy día pues pueden ejercer, digamos, limitadamente su voluntad, su libertad de poder tomar decisiones, de poder escoger, digamos, a la actividad económica a la que se quiera dedicar. Sin embargo, los esclavos de la época del 6000 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo eran personas que dependían absolutamente de su poseedor, que era llamado el esclavista, ¿sí? Entonces, aún así producían. El esclavista inclusive determinaba si el esclavo tenía derecho no, si el esclavo podía reproducirse o como dice, producir crías o críos, ¿sí? Inclusive llegó un momento en la sociedad antigua, durante el esclavismo, en el que una vaca, por ejemplo, valía mucho más que un simple esclavo, ¿no? Inclusive dentro del idioma, por ejemplo, en el idioma, por ejemplo, latín, uno puede encontrar con que a la vaca se le decía res vitalium, es decir, como una res que produce vida porque da carne, porque da leche. Al esclavo sencillamente lo llamaban un instrumentum vocalium en latín. Instrumentum vocalium significa como una herramienta parlante, una herramienta parlanchina, es decir, que el esclavo estaba en un nivel de inferioridad por debajo de una misma vaca, ¿sí? Porque era concebida una persona sin alma, una persona que no tenía sentimientos, que solamente servía para poder hacer, para poder sencillamente eh, eh, permitir el ocio pues de sus propietarios. No toda la vida ha existido propiedad privada, no toda la vida han existido clases sociales. Registros históricos, registros incluso desde la antropología, se conoce con que hubo un momento pues de la historia de la humanidad en la que los seres humanos eh, aportaban a la economía de una comunidad sin necesidad de uno oprimir a otro, sin necesidad de uno ser propietario y por ser propietario pues que le generara privilegios sobre los demás. Ese momento de la historia se le llamó comunismo primitivo. Duró aproximadamente casi los 15.000, 14.000, 13.000 años. Eso es un rango aproximado, teniendo en cuenta que el comunismo primitivo apareció desde el momento mismo en que las sociedades humanas pudieron consolidar pequeñas comunidades, ¿sí? Pequeñas comunidades compuestas por distintas familias, teniendo en cuenta pues de que en ese momento la familia del momento no es igual a la de hoy día, era una familia distinta, pero sencillamente se conservaba algún lazo consanguíneo, algún lazo familiar. Entonces, esas pequeñas comunidades se le denominaban gens, ¿sí? Una gens es algo así como una horda, ¿sí? Pero esa sociedad hacía que cada uno de los miembros de esa pequeña comunidad o gens aportara con su trabajo al sostenimiento de la comunidad en general. Entonces, estaban los pescadores, estaban los recolectores de frutas, estaban los cazadores, estaban las personas que se dedicaban a la alfarería, los que se dedicaban al mantenimiento de los niños, a la construcción de las chozas, a la preparación de alimentos, etcétera. Cada miembro de esa pequeña sociedad en su momento tenía una función determinada y con su trabajo proporcionaba pues el bienestar colectivo de esta comunidad. Este periodo histórico puede decirse que duró el tiempo que les digo, 14.000, 15.000, 16.000 años aproximadamente. Surgió a partir del momento en que los seres humanos descubrieron la agricultura, es decir, de que podían sembrar sus propios alimentos para poder asentarse, para poder ser sedentarios y no vivir como nómadas, como en el pasado, pues, como en el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrieron la agricultura? Pues la agricultura se dio con el descongelamiento de la última glaciación que hubo. La última glaciación terminó hace aproximadamente unos 25.000 años atrás de nuestra era. Entonces, las tierras adquirieron las condiciones óptimas para poder ser cultivadas, sembradas. El ser humano descubrió la agricultura y a partir de allí ya no tuvo necesidad de desplazarse de un lugar a otro como sociedades nómadas, sino que se volvieron sedentarias.
Entonces, compañeros, en ese sentido uno mira toda esa línea de la historia y yo trato pues de abordarla así de una manera, digamos, vulgar, pues porque eso requiere obviamente de un análisis más detenido para mirar cuáles eran las características principales de cada momento. Sin embargo, podemos ver algo, de que la sociedad siempre ha estado en permanente transformación, ¿sí? De que la sociedad, a partir de que existe la propiedad privada, es decir, en el esclavismo, la propiedad privada produjo al mismo tiempo la aparición de una división de la sociedad en clases. En el esclavismo, esclavistas y esclavos; en el feudalismo, nobleza, señor feudal, contra siervos y campesinos libres; y en el capitalismo, vemos hoy día al señor burgués y al proletariado, que son la clase de los trabajadores modernos de esta época. ¿Por qué digo la clase de trabajadores modernos? Sencillamente porque a lo largo de toda la historia siempre han existido trabajadores. Entonces, el capitalismo vino untado al mundo con sangre y lodo. Y no solamente con eso, también con enfermedades. Por ello les decía hace rato de que en los últimos 4 o 5 siglos de nuestra era, observamos la aparición de enfermedades que se han intensificado, que han aparecido de una forma periódica, y la pandemia actual del coronavirus es una de las tantas enfermedades, de las plagas, de los virus, de los brotes bacteriológicos que han aparecido en estos momentos. Y sabemos de que esta pandemia ha sido una razón más para poder que los ricos y su Estado pudieran diseñar, elaborar e impulsar medidas económicas que no han podido introducir en meses atrás por el levantamiento y por la reorganización, por los movimientos que estaban gestando en la sociedad trabajadora. Entonces, avanzo entonces. ¿Los compañeros están viendo el cambio de pantalla? Sí, ahí está, se está viendo. Muy Sí, bien. ahí está bien, ahí está bien. Listo, compañeros. Entonces, eso es lo primero que yo quería manifestarles. Hasta el momentico, ¿hay alguna pregunta de un compañero o un aporte? Ojalá, si vamos a hablar de aportes, sean algo breve para poder hacer un buen desarrollo de esta presentación. ¿Algún compañero quiere aportar algo, decir algo, alguna pregunta? Listo. Continúa entonces. Bueno, eh, una información pues, adicional así breve. Hay una diferencia existente, ¿no? Entre lo que es pandemia, lo que es epidemia y lo que es una endemia, ¿sí? Em, Cuando hablamos de una endemia, estamos hablando pues de brotes epidemiológicos, ¿sí? Que aparecen de forma estacionaria en un determinado lugar, en un determinado país, en una determinada región, ¿sí? Tenemos con que existe, por ejemplo, eh, hay una enfermedad estacionaria que nos aparece, que son la gripa. Resulta que la gripa tiene una dinámica o un comportamiento que está regulado por distintos factores, ¿no? Por factores climáticos, digamos, por la disposición genética de las personas, por la salud de las personas, por la manera en cómo digamos, por las condiciones óptimas para que las larvas por ejemplo, los zancudos, en el caso pues de la gripe, pueda desarrollarse. Entonces, tenemos un ejemplo de endemia, son por ejemplo las gripes, ¿sí? Las gripes son unos brotes de virus estacionarios, ¿sí? Y aparecen normalmente en 3 momentos del año, ¿sí? En 3 momentos del año. Entonces, eso obviamente se conoce como endemia y llega un momento en que desaparece, pero siempre va a estar existiendo, ¿sí? Eh, También están las epidemias. Las epidemias tienen obviamente un mayor rango de expansión y las epidemias se constituyen como enfermedades que se van a extender, se van a propagar y van a adquirir una dinámica pues, de expansión durante un tiempo en un país. Tenemos epidemias como por ejemplo la del ébola, como la del SARS, como la del MERS, como la del cólera,
como la gripe aviar, en algún momento tal vez el anthrax, ¿sí? Epidemias que aparecieron durante un tiempo y que azotó algunas regiones, ¿sí? Ese tipo de enfermedades que se propagaron se le llama así epidemias. Entonces, las endemias son estacionarias, eh, las epidemias se propagan durante un tiempo y se ubican en una región. Y tenemos las pandemias. La pandemia tiene una caracterización diferente y es que son una forma en que los virus se empiezan a expandir prontamente a través de todas las regiones, ¿sí? Entonces, quiero dar como sencillamente este tips de información aclaratoria, ¿no? Para que ustedes puedan contrastar el concepto de endemia, epidemia y pandemia, ¿no? A pesar de que yo no soy pues médico, no soy epidemiólogo y pues tampoco soy alguien, sencillamente estoy tratando de divulgar ese tipo de información. Entonces, continúo. Muy bien. Estas pandemias, compañeros, como ya les manifesté anteriormente, fue una razón más para poder que los ricos, llamémosle a la clase burguesa, pudieran aplicar y pudieran imponer medidas económicas aparentemente para resolver la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, algo que tenemos que tener muy claro los trabajadores es que en ningún momento la crisis actual existente ha sido generada única y exclusivamente por este brote, por esa enfermedad, sino que la pandemia lo que hizo fue agudizar mucho más, encrudecer la situación que ya venía existiendo, pero que ahora se suma la pandemia por todas las circunstancias que obviamente desencadenó, como por ejemplo el aislamiento social, el aislamiento obviamente provocado por la cuarentena. Este aislamiento hacía que ciertos sectores de la producción no pudieran nuevamente funcionar, ¿sí? Y obviamente esto al mismo tiempo fue aprovechado por otros sectores de la economía. En fin, el caso es que es decir, desde el siglo pasado y principalmente en las últimas décadas, antes del 2000, en la primera y segunda década de este milenio, han aparecido crisis económicas que han sido cíclicas y que son periódicas, es decir, que aparece cada tiempo y que cada vez se vuelven mucho más frecuentes y en la medida en que aparecen son mucho más profundas. Esta crisis, a esta crisis se le sumó la pandemia, que lo que hizo fue sencillamente encrudecer mucho más la crisis económica. Esa crisis económica a los trabajadores nos corresponde entenderla, es decir, entenderla desde la economía política para poder justificar, para poder tener un conocimiento y para poder reconocer cuál es nuestra misión y cuáles son las tareas que debemos ejercer como obreros organizados en sindicatos o como obreros que tenemos, digamos, perspectiva de contribuir políticamente a la emancipación de los trabajadores. En ese sentido, empezamos a hablar. ¿La crisis actual es una crisis capitalista o es una crisis por coronavirus? Es la primera pregunta, ¿sí? Primera pregunta pues, que voy a tratar de desarrollar con la siguiente presentación. Entonces, ustedes aquí observan una imagen, compañeros, ¿sí? Esa imagen es el índice PMI. El PMI mide, digamos, el comportamiento que ha tenido la producción digamos, en este caso del sector manufacturero en la Unión Europea, ¿sí? Entonces observamos que, digamos, esta gráfica, ¿sí? En el que miramos picos y valles, obedece al comportamiento de la economía de la economía general que tenía pues la eurozona. Entonces miramos que al final, digamos, desde el 2008 hubo una crisis que fue una crisis profunda, pero esa crisis se precipitó un año después a tal punto pues de que expresión de esta crisis significó en Europa el cierre de muchísimas plantas, el cierre de fábricas, despidos masivos, subcontratación, que se amplió pues los cinturones de desempleados y estas crisis, como les digo, son normalmente cíclicas y periódicas y obviamente esa es una dinámica
esta es una dinámica de una región del planeta, del planeta capitalista. Y si vamos a observar, digamos, una gráfica, pues no la tenía aquí, de cómo se comportó la economía mundial durante esas crisis, vamos a ver de que hay un comportamiento y una descripción estadística muy parecida a esta, ¿sí? Entonces, si uno mira cómo ha sido la economía solamente de la eurozona en la producción de la manufactura desde 2008 hasta la actualidad, observamos que hay momentos de crisis que el burgués y la economía burguesa le llama tiempos de recesión, es decir, de que hay una recesión económica. Toda recesión económica tiene un momento de recuperación, es decir, de una aparente o temporal salida de la crisis, ¿sí? Esa recuperación, como le llaman ellos, obedece a la aplicación de diferentes medidas, ¿sí? Digamos, en el mercado bursátil, en las medidas económicas que aplican en los distintos países. Como ya les dije, la recuperación de ellos significa que despidos masivos, cierre de plantas y muchas maneras más para poder recuperar temporalmente parte de la crisis. Pero, ¿qué es la crisis en ese sentido? Pues ya lo vamos a abordar y es la crisis de la superproducción. Entonces, ahorita le hago la presentación de esa parte. Y lo que les quiero decir es que estas crisis duran un tiempo y vuelve otra vez la economía a caer en esos momentos de crisis. Hay un momento de recuperación, otro momento de caída, recuperación, caída, recuperación, caída. Pero lo que se puede observar en la economía mundial es que en la medida en que hay crisis, cada crisis que aparece es mucho más profunda y mucho más prolongada y las crisis van a aparecer mucho más frecuentemente, ¿sí? Cuando digo frecuentemente es que son cíclicas, es decir, que pueden aparecer cada 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo pues de las dinámicas de la economía mundial, de la producción mundial capitalista. Entonces, eso es una estadística general que quería mostrarles. Ahora, pero ¿por qué hablamos de crisis capitalista? Hasta el momentico, ¿hay alguna pregunta? Listo. Sí, entonces, si no hay preguntas, avanzo un poco más. Ahora bien, tenemos con que esta crisis, ¿sí?, capitalista siempre ha existido desde el momento mismo, digamos, en que el capitalismo pudo extenderse por el mundo entero. Y resulta que esa conexión mundial de la economía capitalista puede observarse por allá, digamos en las últimas 3 décadas, perdón, aproximadamente el año 1870, ¿sí? Y a partir del año 1870 observamos con que empiezan a aparecer crisis, ¿no? Por ejemplo, esta es la crisis que hubo en 1893-94, una crisis de producción mundial, ¿sí?, que se desencadenó en guerras por la producción pues, que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué es una crisis capitalista? La crisis capitalista no es más que una crisis de superproducción de mercancías, es decir, que se produce tanta mercancía en todos los sectores de la economía que llega un momento en el cual la sociedad humana, es decir, el pueblo trabajador, que son los que principalmente consumen, no van a tener capacidad de poder consumir todo eso por muchos factores. Primero, por el salario, ¿sí?, que cada día es más bajo. Segundo, porque la producción es totalmente descontrolada, una producción caótica y podemos llamarla incluso anárquica, es decir, que no tiene un orden. ¿Por qué? Porque la producción está orientada a la ganancia y de esa manera la ganancia está atravesada por la competencia de las diferentes empresas, de los diferentes dueños, de producir, 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 ¿sí?, sin que esa producción vaya, digamos, destinada a la satisfacción de las necesidades básicas que tiene toda la población, la sociedad. Entonces, por ejemplo, uno observa esta primera imagen. En ese momentico, por el coronavirus, aquí en Colombia, digamos, el periódico Portafolio, no tengo aquí la fuente, pero hay stocks de mercancía repletos, perdón, que llenan bodegas completas y que no han podido salir. Mercancías cuyo término va a ser ¿cuál? La quema.
o la destrucción de las mismas. ¿Por qué? Porque no logró salir al mercado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el mercado está orientado a la ganancia, no a la satisfacción de la sociedad humana. Esa segunda imagen que usted ve a la derecha es uno de los tantos y cientos cementerios de automóviles nuevos que nunca fueron usados desde aproximadamente los años 60, 70 y 80. Hay unos parqueaderos impresionantes que inclusive en Estados Unidos son del tamaño de la ciudad de Cali, por ejemplo, repletos de autos nuevecitos que nunca fueron usados, ¿sí? ¿Qué evidencia ese tipo de cosas? Pues la superproducción que se produjo desde la industria automotriz bastante automóvil y nunca fueron vendidos. Y automóviles de último, automóviles nuevos de hace 30, 40 años aún siguen existiendo en esos grandes parqueaderos, ¿sí? Parqueaderos que obviamente los van desalojando en la medida en que vayan chatarrizando, vayan fundiendo los metales y sus partes. Es decir, el mundo actual es un mundo total, la lógica actual de la producción es una lógica totalmente absurda, ¿sí? Una lógica que ya no le sirve a los trabajadores. La sociedad mundial reclama una nueva forma de producir sus mercancías. La sociedad humana demanda una nueva forma de relacionarse entre los productores, ¿sí? Es decir, lo que se necesita en ese momentico es una producción que siendo una producción tan social porque intervienen miles y millones de trabajadores, desafortunadamente esa producción social, que cada vez es más social, es apropiada por manos privadas que cada vez son menos los propietarios. Entonces hay una contradicción tremenda. Esta crisis de superproducción se manifiesta en distintos aspectos. Por ejemplo, la última crisis que azotó, por ejemplo, Colombia, se produjo a finales del año 2010. Hubo un momento de recesión, una crisis que fue peor que la del 2008, una crisis hubo un momento de recuperación del 2010 al 2013, ¿sí? Esa meseta de recuperación duró aproximadamente 2 años, y del 2015 al 2018 nuevamente hubo una recesión o una crisis económica que fue más profunda. Un momento de recuperación, ¿sí? Y a partir del año 2019-2018 ya la burguesía empezaba nuevamente a organizarse, a repensarse nuevas formas de poder resolver su crisis, que no es más que sencillamente la reducción de su cuota de ganancia, porque esa es la crisis de ellos, la burguesía nunca va a perder, sencillamente su ganancia se va a ver reducida porque sus mercancías no están siendo compradas, ¿sí? Eso. Entonces uno escucha, por ejemplo, empresas que hoy salen llorando, pues, y prácticamente mendigándole al Estado de que no tienen liquidez, de que no tienen cómo cubrir la nómina, de que, en fin, esas exigencias que empieza a hacer la burguesía al Estado colombiano se empieza obviamente a reflejar en las distintas medidas como decretos circulares, en fin, por ejemplo, como el decreto 440, el 470, el 530, y todo lo que ha tenido que ver con el tema pues laboral, ¿sí? Ahora bien, esta agudización de la crisis causada por la pandemia del COVID-19 lo que hizo fue sencillamente profundizar esa contradicción económica pues, que tenía la producción capitalista. Entonces, que nos hablen hoy día de que nos van a pagar el 50% de la prima y de que supuestamente nos van a pagar la parte restante en 3 cuotas de aquí al 20 de diciembre del 2020, es una manera de que ellos tienen de apalear su crisis que fue obviamente profundizada por el coronavirus. Sin embargo, compañeros, hay que estar alertas a algo, y es que esta medida corresponde a un simple preámbulo que tiene la burguesía de poder formalizar esta medida, es decir, es la manera en cómo la burguesía está introduciendo, ¿sí?, el arrebatamiento de una conquista que tuvieron los trabajadores a finales de los años 60, que fue la prima por servicio, ¿sí? Teniendo en cuenta de que los trabajadores gozábamos antes de otras 2 primas más, ¿no?, que fueron anuladas. Y solamente quedó la mesada 13, la que le llaman ahora. Entonces,
En ese sentido, compañeros, no solamente quieren eso, nos quieren quitar las cesantías, quieren que sea supuestamente una prestación social eliminada porque no es necesaria, porque hay que salvar las fábricas, porque hay que salvar la producción, porque hay que, sencillamente, tenemos que ser también competitivos. Los trabajadores no somos culpables de esta producción desenfrenada que tienen ellos. Y por ello mismo los trabajadores nos vemos obligados a pensarnos formas organizativas, a fortalecer los sindicatos, a pensarnos inclusive en el futuro, en cómo no solamente vamos a exigir mejores salarios, estabilidad laboral, sino cómo a partir de estas pequeñas conquistas que vayamos a tener, vamos a pensarnos en una sociedad mucho mejor que esta, ¿sí? Entonces, al momento, con respecto al tema de la superproducción, de la crisis capitalista, compañeros, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, continúo. Esta situación de crisis, Ray. dígame. Ah, no, ya. Sino que se me ha desaparecido la pantalla. No, ya. Listo. Bueno. Perdón, partiendo de Ray, aquí, una pregunta. claro. Perdón, qué pena, me colgué con la pregunta. ¿Qué tiene que ver? O sea, bueno, listo, ahí estamos hablando de las mercancías, pero yo pregunto, no sé si, o hago una interferencia ahí con esto. El capital, el dinero en sí, ¿qué tiene que ver? O sea, el dinero, pues yo digo que unas crisis se dan y las empresas, pero la plata no se va para ningún lado, nada, no se la come nadie. Yo pienso que eso es otra cosa que yo no sé cómo juega eso ahí, a ver si nos explica, o sea, no sé, o si eso está más adelante. Gracias, Ray. Listo, bueno, el tema que plantea Eduard hace parte pues de un tema de la economía política, ¿sí? De la dinámica del capital, de cómo el capital se transforma, ¿sí? Y de cómo el papel moneda, el dinero, no es más que la representación del valor de las mercancías, ¿sí? Un ejemplo, así para responderle rápidamente a Eduard. Eh, hace mucho tiempo, antes de decir, siempre ha existido la moneda como una forma de poder equiparar el valor de cierta mercancía. Se usaba, por ejemplo, la sal, se usaban las monedas de plata, las monedas de oro, etcétera, algo que tuviera valor representativo en la economía. Entonces, ¿el caso cuál es? De que, bueno, es un tema de economía política, pero voy a aclarar un poquito. La moneda o el papel moneda que conocemos hoy como la forma dinero, no es más que la forma en cómo se condensa el valor de una mercancía, ¿sí? Un ejemplo, un par de zapatos que cuesten 100.000 pesos, ¿sí? Si yo quiero comprar un par de zapatos en el centro, yo al centro no me voy a llevar un marrano, ni me va a llevar unos 20 kilos de papa para poder intercambiar y traerme los zapatos, ¿sí? Y eso obedece a que la economía capitalista ha tenido un proceso de transformación en la cual, a partir del intercambio mismo de las mercancías, hacía que ese intercambio fuera, obviamente, una cosa totalmente, digamos, obsoleta como para poder intercambiar valor, ¿sí? Entonces se usa la forma de dinero. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta que es muy importante, eh, que toda mercancía tiene dos características muy importantes que la componen. Ustedes piensen, por ejemplo, en un televisor, o pensemos, perdón, en los mismos zapatos. Toda mercancía tiene dos tipos de valores. Una cosa se llama el valor de uso, es decir, ¿para qué sirven los zapatos? Para ponérmelos. Y otra característica de la mercancía es el valor de cambio, es decir, el valor de cambio es la cantidad que representa esa mercancía para poder ser intercambiada por otra. Por ejemplo, yo con un par de zapatos que cuestan 100.000 pesos, me puedo comprar un bulto de papas. Si fuéramos a hacer un intercambio bajo la forma trueque, yo podría decirle, señor, yo le doy este par de zapatos nuevos y yo me llevo este bulto de papas a mi casa, ¿sí? ¿Cómo hacemos
para saber de que un par de zapatos cuesten lo mismo que un bulto de papa? ¿Será por la forma de dinero de que como los zapatos cuestan 100.000 y el bulto 100.000 podemos intercambiar? No, porque hay otra cosa mucho más profunda, que es que el valor de las mercancías no depende del precio que quiera colocarle el dueño, el propietario, el burgués, ni mucho menos el trabajador, sino que el valor de una mercancía depende directamente de todo el tiempo necesario para producir esa mercancía. Por ejemplo, si estos zapatos requirieron para poder ser producidos 10 horas, lo que hay en común entre las papas y los zapatos es el tiempo socialmente necesario para producir. Es decir, que ese bulto de papas se demoraron 8 horas y es algo, aunque no y es algo directamente proporcional al tiempo invertido en la producción de zapatos, es decir, 8 horas. En ese caso no sería lo mismo intercambiar 3 bultos de papas por un mismo par de zapatos. ¿Por qué? Porque los bultos de papas, suponiendo que cada bulto de papas requirió de 8 horas de producción, voy a multiplicar las horas 8 por 3, 24 horas para poder producir 3 bultos de papa, ¿sí? Diferente a las 8 horas que se requirió para la producción de los zapatos. Entonces, lo que tienen en común las mercancías es el tiempo socialmente necesario para producirlas. Y la mercancía en su forma dinero, porque el dinero representa el valor de las mercancías, facilita ese proceso de intercambio. Es decir, yo voy a la tienda con 10.000 pesos, esos 10.000 pesos me van a servir para poder intercambiar con el supermercado cualquier mercancía que tenga ese valor, ¿sí? Ese valor. Es decir, el tiempo socialmente necesario para poder producir en ese caso, para poder obtener 10.000 pesos. Entonces, una vez me vi una película que tiene que ver con que todo lo medían en tiempo, todo costaba tiempo. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto cuesta ese par de zapatos? No, cuesta 8 horas. ¿Cuánto cuesta el bulto de papas? Cuesta 8 horas. ¿Cuánto cuesta esa blusa? Esa blusa cuesta 1 hora. ¿Cuánto cuesta esa camisa? Esa camisa cuesta 3 horas. Entonces, el valor de la mercancía depende del tiempo socialmente necesario para producirlo. ¿Cuál es la cuestión del dinero, Edward? Pues sencillamente que el dinero es la forma en cómo ese intercambio de mercancías se puede reflejar, ¿sí? Es decir, en últimas, el dinero, en la forma dinero, que es mercancía en forma de dinero, representa una porción de tiempo de trabajo. A ustedes les pagan un salario, supongamos que les pagan un mínimo, 800, perdón, bueno, un salario mínimo. Ese salario mínimo se lo pagan porque es el valor que le permite que el trabajador pueda reproducir su vida. Es decir, al trabajador se le paga una porción de lo que él produce para que el trabajador vuelva al otro día a la fábrica, para que el trabajador también al mismo tiempo garantice la existencia de las próximas generaciones de obreros. Es decir, en pocas palabras, el trabajador también para el burgués y para la economía capitalista, el trabajador es otra mercancía que se compra y que se vende y que tiene un valor. En este caso, ¿cuál es la mercancía? ¿Cuál es el valor de la mercancía del obrero común, del obrero raso? Un salario mínimo. Entonces los obreros, como no tienen nada más que vender que su propia fuerza de trabajo, se intercambia, ¿sí? Se intercambia por un tiempo de trabajo, 8 horas, y esas 8 horas, esas 48 horas semanales, ¿sí? Que le pagan mensualmente, representa el tiempo socialmente necesario para que el trabajador pueda existir. Es decir, el trabajador no recibe ganancia, la ganancia la recibe el burgués, el trabajador recibe salario, una porción del trabajo que permite que el trabajador pueda existir hoy, mañana y que le permita garantizar la vida de las próximas generaciones de obreros. Por eso aquí sale otra conclusión, compañeros, de que el salario no le pertenece únicamente a quien lo trabaja, no. El salario está destinado para la familia del obrero. Es decir, por eso es importante que en la lucha sindical vinculemos a nuestras esposas
vinculemos a nuestros hijos, vinculemos a las personas que dependan de nuestro salario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salario sencillamente es algo que tiene un carácter social, porque de él depende un grupo de personas, en este caso la familia del obrero. Entonces, nuestros hijos serán los próximos trabajadores del futuro. Y el salario tiene contemplado eso, de que con ese salario usted pueda pagarle alimentación, vivienda, educación al futuro obrero para que pueda continuar con la dinámica de la explotación del trabajo asalariado. Ahora, Edward, ¿puede resolver su pregunta? Sí, dale, sí. Gracias. Sí, Ahí sí, Pilar claro. creo que te iba a hablar, no sé. ¿Cómo? Perdón, Edward, no lo escuché. Ok, yo vi a Pilar con la manito ahí, no sé si todavía iba a intervenir. Qué pena, Pilar, es que como yo no estoy viendo el chat de Jitsi, yo estoy viendo en mi pantalla azul aquí, entonces Pilar le toca hablar. Listo. Ok, muy bien, Pilar. El valor, el valor del salario, ¿sí? Que es lo que cuesta la fuerza de trabajo de un obrero, está determinado por distintos factores, principalmente por la oferta y la oferta y la demanda del mercado laboral, teniendo en cuenta de que los trabajadores también son mercancía, ¿sí? Pero esta mercancía, que es el obrero, tiene una característica muy especial, que es la única mercancía que le genera más, es la única mercancía que genera valor. Por ello, los trabajadores somos imprescindibles para la producción capitalista, somos imprescindibles, somos totalmente importantes para la fábrica, para la empresa. ¿Por qué? Porque sin nuestro trabajo al burgués no se le puede generar, sin nuestro trabajo el burgués no puede tener valor, no puede tener capital, no puede tener ganancia, ¿sí? Por eso a los trabajadores tenemos que tener la conciencia, compañeros, de que nuestro trabajo vale, de que nuestro trabajo no es cualquier cosa, ¿sí? Nuestro trabajo debe ser exigido en condiciones dignas. Nuestro trabajo es lo que genera riqueza, es lo que genera valor a otras mercancías. Usted páseme un árbol, un tronco de un árbol, y yo como mercancía que genera valor, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar la otra mercancía y le voy a imprimir más valor, ¿sí? La voy a convertir en silla, en mesa, en cama, en ventana, y voy a generar más valor. Es decir, el trabajador es una forma de mercancía que genera más valor a otras mercancías. Entonces, ¿qué determina el valor de la mercancía, el valor salario de la mercancía obrero? Depende de varios factores. Voy a mencionar algunos generales. Uno, depende de la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, así como en las mercancías, cuando hay mucha oferta, ¿sí? En este caso hay mucha oferta porque hay mucho desempleado. Cuando hay mucha oferta de la fuerza de trabajo, ¿qué van a pasar con los salarios normalmente? Van a rebajar. Así cuando hay mucha oferta de un producto en la calle, en el comercio, sus precios van a tender a bajar naturalmente, porque esa es una de las principales leyes de la economía capitalista, la ley oferta-demanda. A mayor oferta, a mayor oferta, baja el precio, a mayor oferta, menor demanda. Y en la medida en que haya demanda de mercancías como la del obrero, obviamente el salario va a crecer. Pero en nuestro caso, este tipo de mercancías, el de mercancía obrero, no va a tender a crecer, sino que va a tender inclusive a disminuir su valor. ¿Por qué? Por la crisis misma pues, de la economía capitalista. Entonces, hay otro factor que determina el valor del salario, y es que hay unos tipos de mercancías que requieren una elaboración o un tiempo socialmente necesario. Por ejemplo, voy a tomarte como ejemplo, Pilar. ¿Lo puedo hacer? Listo. Hay obreros rasos cuya cualificación sencillamente fue, por ejemplo, el colegio, ¿sí? Entonces son una mercancía básicamente cualificada, es decir, que tiene conocimiento para recibir órdenes, sabe escuchar, sabe leer, sabe escribir. Y por tanto podría tal vez pararse frente a una escoba o a una máquina a poder, a, poder, a ejercer su actividad económica. Sin embargo, esa mercancía obrero
que requirió un tiempo socialmente necesario para cualificarse, no es lo mismo, no es lo mismo que, por ejemplo, un ingeniero con maestría, con especialización, cuya cualificación requirió de un tiempo socialmente necesario enorme, ¿sí? De varios años. En ese sentido, esta mercancía es una mercancía cualificada, es decir, tiene mucho más valor. ¿Por qué? Porque requirió de un tiempo necesario para poder cualificarse, ¿sí? 5 años en la universidad, 2 años en la maestría, un año de especialización, más la experiencia, más lo que haya escrito, etcétera. A diferencia del obrero raso como el barrendero, por ejemplo, sencillamente requirió de habilitar unas competencias, como llaman hoy en día en la educación, unas competencias básicas para poder sencillamente reconocerse como un individuo sano, de que es productivo, de que puede coger una escoba y barrer. Entonces, esos son los dos principales factores que determinan el valor de la mercancía obrero. Y no con ello estoy diciendo de que, Ray le dijo mercancía al obrero, no. Para el capitalista el obrero es una mercancía. Entonces, Pilar, esas son generalmente, ojo, generalmente los dos criterios que determinan el valor del salario. La ley de oferta y demanda y la cualificación. ¿Listo, Pilar? Ok, entonces, continuamos. Yo puedo agregar un detalle. Ok, La, cuando se mire en un asunto que un obrero tenga un trabajo más mejor, mejor no, un salario mayor, que diga un salario mayor con respecto a otro trabajador, pero simplemente tiene un salario, hay que mirarlo, es porque nosotros como mercancía tenemos que vendernos al mejor postor, pero como mercancía, no como principio de lucha ni nada. Como si yo soy ingeniero y me van a pagar una empresa 2 millones y en otra empresa me pagan lo mismo, pero por trabajar lo mismo me pagan 4 millones, pues yo me vendo al mejor postor, ¿bien? Y así mismo si de pronto aprendo algo nuevo y ustedes ven que hay personas que son culebreros, unas personas charlonas, un embolador de zapatos que volvió congresista. Me dice, pero este man, ¿por qué? Pues el man hizo lo que pudo llegar para que recibiera un mayor salario o lo que sea, y en ese caso comenzó a servirle a las empresas, a los bancos, fue traicionero a la clase, pero busca eso, vender la mercancía porque esa es nuestra fuerza, entonces uno, pues, venderla bien, aunque sigue siendo, por más de que sea explotación asalariada, y ese es el punto problemático. bueno, con respecto al salario, como le digo, compañeros, el tema del salario es un tema pues que corresponde ya a un tema propio de la economía política que ustedes lo van a ver, digamos, en las 2, 3 sesiones más adelante, lo van a ver. Pero el salario también tiene otras características, ¿no? Y es que el salario no solamente está, es decir, lo que yo hablé acerca del valor del obrero fue de una cosa regida única y exclusivamente a la ley de oferta y demanda y de la cualificación de la mercancía o el tiempo socialmente necesario, ¿sí? Pero hay otro factor que determina el salario, ¿sí? Que es muy importante, que ya Andrés me hizo caer en cuenta, y es la lucha de los trabajadores. ¿Cuál es el indicativo en ese momentico? El mejor indicativo de por qué los salarios están bajos, porque los bajos salarios en ese momento obviamente, la crisis capitalista obedece directamente o es directamente proporcional a la medida en cómo los trabajadores estén organizados y estén luchando por mejora de salario. En ese momentico, el salario actual, el salario mínimo actual, que no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de la canasta familiar, siquiera. Porque si vamos a ver una familia compuesta por un núcleo, una familia, digamos, nuclear, de dos, esposa, esposo, 2 hijos, ¿sí? Normalmente en alimentación podrá gastarse para una alimentación sana, saludable, de acuerdo a la dieta pues, que deben tener los trabajadores para poder estar bien. Mínimo para 4 personas mensualmente, una canasta básica familiar debe estar en 800.000 pesos aproximadamente mensual. Y eso que limitando algunas cosas, 800.000 pesos. ¿Cuánto se gasta en transporte el obrero para desplazarse? ¿Cuánto se gasta en los pasajes, en los gastos que va a tener familiares, para los hijos, para el colegio, para la salud, para la recreación, etcétera? ¿Sí? El mismo DANE en el año
en el año 2016 fue un error que cometieron ellos. Se les ocurrió decir de que el salario mínimo debería estar rondando en el 2016 en aproximadamente los 2.200.000 pesos en Colombia. Y eso que sabemos que en eso no debe estar el salario, porque el salario debe corresponder directamente a la satisfacción de las necesidades básicas que tienen los trabajadores y no de acuerdo a los índices de la economía burguesa como el IPC, índice de precio del consumidor, de acuerdo al Producto Interno Bruto, al PIB, o de acuerdo a la productividad interna, es decir, esos índices son de la economía burguesa, del intercambio de mercancías, de la compra y venta de las mismas, y no es algo que deba determinar el salario de los trabajadores, ¿sí? Que es lo que quieren imponer actualmente en la mesa, en la mesa de políticas, en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, que se reúne todos los 15 de diciembre para definir el salario mínimo de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado actualmente? Los trabajadores no se están organizando y no están luchando, ¿sí? Como debe ser. Y eso sencillamente es el principal indicador de medida de cómo va a estar el salario, ¿sí? Porque si vamos a hablar de cuándo, en qué momento de la historia el salario, la lucha de los trabajadores ha determinado el salario, uno se va a basar principalmente, por ejemplo, en la década de los 70, especialmente en 1977, donde, donde durante el paro cívico nacional y hasta 3 meses después, perdón, hasta 2 meses después, el salario fue alzado 3 veces. La primera alza fue una alza que dio el gobierno del 8%, ¿sí? Porque el salario llevaba bastante tiempo, como unos 7, 8 años sin haberse alzado, sin haberse elevado. La segunda alza, esa primera alza que dio el gobierno fue una alza para darle, como dice, contentillo a los trabajadores, ¿sí? Para almibarar, para bajar para pagar los ánimos. Aún así, los trabajadores continuaron en la pelea, en las movilizaciones, con la amenaza de un nuevo paro y al mes siguiente, por decreto presidencial, supuestamente el salario se elevó aquí en Colombia en un 25%, ¿sí? Y dentro de esos dos mismos meses, dentro de esos 2 meses, hubo una tercera alza, que fue la alza, digamos, una alza alta que fue el 36%. ¿A qué obedeció eso? ¿Será que obedeció a las dádivas y a la buena fe y al altruismo del Estado y a los ricos a quien representaba? Nunca. Obedeció directamente a la lucha conjunta que dieron los trabajadores, que obviamente estaban, digamos, estaban, eh, estaban abanderados de una consigna muy importante y era la independencia de clase, ¿sí? De que la lucha la estaban dando de forma independiente. Y si los trabajadores tenemos conquistas hoy día, fue principalmente, muchas de las conquistas fueron ganadas gracias a la lucha de los trabajadores de la década de los 60 hasta mediados de los 70. Y de allá para acá, las conquistas de los trabajadores se han ido rebajando poco a poco. Por ejemplo, la ley 50 que se firmó, la ley 50 que se firmó en el 90-91, ¿sí? Esa ley 50, el Estado colombiano la había querido implementar en los años 70, en los años 80 y no pudieron. ¿Qué les tocó? Aplazar, aplazar eso, postergarlo. ¿Por qué lo lograron meter en los 90? Sencillamente porque los trabajadores estaban caracterizados por las organizaciones fuertes e independientes y poderosísimas aquí en Colombia, fueron derrotados. Hablamos exactamente de un congreso que hubo en Medellín en 1976. A los luchadores independientes no lograron centralizarse, es decir, no lograron conformar su central y como estaba obviamente convergido por distintas tendencias, obviamente el movimiento sindical independiente no era solamente influido por los comunistas en su momento, sino que era influido por los helenos, por los farianos, eran influidos por el MOIR, por el MOEC y por todas esas organizaciones de carácter pequeño burgués, ¿sí? Y los trabajadores fueron derrotados en el Congreso del 76 en Medellín. Resultado de esa derrota salió la CUT. La CUT sencillamente es la expresión de la derrota de los trabajadores. No con ello, es decir, estoy hablando en términos de la política obrera, ¿no? Para aclarar a los compañeros, para no generar una contradicción innecesaria. Pero la CUT
con su tema de unitarismo, sencillamente lo que hizo fue unir al perro, al gato y el garabato cuando los trabajadores requerían de unos métodos puntuales de clase, de un carácter de clase puntual de la independencia. Sencillamente, digamos, la CUT en el año 84 en que fue creada aproximadamente, no es más que representa qué cosa, representa supuestamente el pluralismo, representa la participación democrática, representa todos esos principios totalmente propios de la forma en cómo se organiza la burguesía de los trabajadores. Por ello hablamos de que la CUT es eso, fue una forma en cómo el proletariado colombiano independiente cedió ante la burguesía y ante el Estado, cedieron. ¿Y qué ha pasado desde los 80 hasta ahorita? Que los trabajadores han venido de derrota en derrota, derrota en derrota, hasta el punto de que ahorita nos van a quitar las cesantías y las primas, hasta ese punto, de que se legalizaron las 12, 14, 16 horas, ¿sí? De que se habla inclusive de un salario por debajo del mínimo, cuando en el Código Sustantivo de Trabajo se defiende que ningún trabajador debe ganar un salario por debajo del mínimo. Y ahora ya es posible eso, es decir, ¿en qué momento metieron todo eso? Claro, se metió la ley 50 en los 90 cuando ya los trabajadores estaban derrotados. Y a partir de eso se vinieron todas las reformas contra los trabajadores. Hasta hoy día han habido aproximadamente, en todo este poco tiempo, 18 reformas laborales, desde la aplicación de la ley 50, que fue otra reforma. 18 reformas laborales, distintas reformas pensionales, ¿sí? Y ahorita pues la quieren obviamente volver a aplicar una reforma renovada que va a precarizar mucho más las condiciones, va a rebajar mucho más las conquistas. Entonces, ¿de qué depende también los salarios? En ese momento, hablando ya en términos de lucha, pues depende de la organización que tengan los trabajadores, de cuántos están unidos, de cuántos están organizados y de cuántos se pueden movilizar. Pero si no existe unidad consciente, si no existe organización centralizada, si no existe movilización de los trabajadores para la lucha directa, esencialmente el salario inevitablemente va a estar en constante rebaja. Cada día rebaja, rebaja. Hay un indicador chévere que sería bueno analizar. Yo sé que eso es tema de la economía política, por ejemplo, cuando decimos, ay, ¿por qué el dólar subió? En realidad el dólar no ha subido. El dólar tiene una tendencia a la baja por la misma ley de la oferta y demanda de la producción capitalista. Lo que se ha devaluado, ¿qué es? El peso colombiano. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos con el salario también, porque el salario es un indicador de medida enorme para la economía mundial. Sí, el salario de los países, de todos los países. ¿Por qué el salario alcanzaba antes? Porque las cosas están encareciendo, ¿no? Porque el salario ha rebajado, ¿sí? Entonces es una cosa, pues, un fenómeno interesante que deberíamos analizar más adelante y que ustedes lo van a observar en las próximas sesiones. Ahora, ok, ok, Pilar, listo. Sí, en últimas, ya pues retomando, tratando de hacer una síntesis de lo anterior, lo que determina en ese momentico el salario, un alza o una rebaja, lo determina la organización de los trabajadores.
Y no solamente los trabajadores sindicalizados, porque si vamos a hablar de sindicalizados, pues nunca lo vamos a hacer porque los sindicalizados son la mínima expresión de los trabajadores, son un 4%, ni siquiera supera el 4%. Y el 96% de los trabajadores, ¿qué? ¿Sí? En este momento se contabiliza aproximadamente sindicalizados casi los 1.100.000 trabajadores sindicalizados en las 9 centrales que hay y confederaciones y federaciones. Solamente 1.100.000 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores somos en Colombia? En Colombia somos aproximadamente 23,5 millones de trabajadores activos. Cuando digo activos son incluidos los informales, que son 7 millones, e incluidos los formales y los desempleados. ¿Sí? Eso es el principal sector sobre el que debemos trabajar nosotros, A esos son los que nos interesa, es decir, esta pequeña parte de la población obrera es la que nos interesa para organizar. Si tuviéramos por lo menos al 50% de esta porción de los trabajadores, estaríamos hablando otro idioma, ¿sí? Entonces, perdón, de sindicalización era del sindicalismo independiente. El sindicalismo independiente tenía aproximadamente el 75% de los trabajadores en Colombia, del sindicalismo independiente. Es decir, luchadores independientes, que era el sindicalismo combativo. Y en esa época, el sindicalismo burgués estaba reducido a su mínima expresión, 4 o 5%. Pero la mayor tasa de sindicalización pertenecía al sindicalismo independiente, que es el que queremos recuperar nuevamente hoy día. Obviamente, perfeccionando, mejorando y superando los métodos que aplicaron y lo que no hicieron en su momento. Entonces, eso. Entonces, claro, hay una diferencia abismal entre las condiciones de lucha de los años 60 y 70 a las que tenemos actualmente. La derrota de los obreros se consumó con la destrucción de su organización y centralización sindical y con la política que se le imprimió al tipo de sindicalismo. Por eso hoy día podemos hablar de que el sindicalismo en Colombia está en crisis, ¿sí? Porque es la crisis del sindicalismo burgués. Por eso es la necesidad de conquistar la independencia y poder nuevamente recuperar el sindicalismo proletario, el sindicalismo de nuevo tipo, el sindicalismo independiente, el sindicalismo más avanzado es el que necesitamos. Necesitamos superar ese tipo de sindicalismo, el sindicalismo que es maniatado, es influenciado por los partidos politiqueros, por el Estado, por la iglesia, por los mismos ricos. Entonces, hoy día se nos presentan las siguientes situaciones, atropellos de los patrones en esos momentos. ¿Cuáles son? Uno de los principales, el derecho al debido proceso. Es una de las cosas que más se está vulnerando hoy día, ¿sí? Inclusive, violando el derecho al debido proceso, muchísimos trabajadores están siendo despedidos. Se le hacen falsos montajes, se le hacen falsas pruebas para poderlos despedir. Este es el caso de, inclusive, estamos ayudando a atender a trabajadores de TBS, de Transbank y de Uncitrajec, que son los de la UNP, a los que le han sencillamente hecho montajes disciplinarios para poder tener una razón de echarlos, ¿sí? Y ese tipo de patrones, ese tipo de atropellos son los que están viendo hoy día. En ese momentico hay cierres de plantas que cierran temporalmente y que necesitan suspender contratos, como lo que le pasó a los compañeros de Produvarios, a los que le pasaron a muchos de los call centers, lo que le pasó a los compañeros de Cementos Argos en Medellín, lo que le pasó a los trabajadores, por ejemplo, de los aceiteros, lo que le pasó a los trabajadores petroleros del abuso, en fin, a los hoteleros en la costa atlántica, es decir, se han cerrado muchísimas plantas, y cuando digo plantas me refiero pues a empresas, negocios, industrias, empresas de servicio, etcétera, para poder sencillamente resolver temporalmente su crisis. Porque no hay que creer de que cuando cuando el patrón cierra una planta es porque ha perdido, ¿no? Nunca va a perder, porque luego más adelante en un tema de economía política se van a dar cuenta que también existe varias formas de capital, ¿no? Capital variable, capital relativo,
en capital absoluto, en fin, y cada uno pues tiene su característica, entonces eso lo van a ver en temas de economía política. Ahora, otro tipo de atropellos, las famosas licencias no remuneradas, es decir, en ese momentico, algo que hay que decirlo, compañeros, y es que el gobierno ha sacado 3 circulares que ordenan a las empresas a que los trabajadores se les pueda conservar el empleo en condiciones dignas. Entonces ha orientado una serie de medidas, la circular 021, la circular 027, la circular 033, el decreto 488 de marzo de 2020. Todos orientados, encaminados a la protección de las condiciones del trabajo. Entonces recomiendan, no, licencias remuneradas, ¿sí? Adelantar las vacaciones, a las vacaciones anticipadas. Pero resulta que a pesar de que formalmente se esté protegiendo, cuando digo formalmente es que en el papel se esté protegiendo las condiciones de trabajo de los obreros, en la práctica, en la realidad, es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Inclusive, hace una semana ya, Duque ratificó, a pesar de que el ministerio saliera, el ministro de Trabajo saliera diciendo de que el ministerio no ha concedido el primer permiso para suspender o cancelar contratos. A nadie, a nadie. Y resulta que obviamente ellos manejan las cosas pues a su acomodo, redactan decretos que puede tener una interpretación, pero la interpretación siempre va a ser a favor pues de ellos, ¿no? ¿Qué dijo Duque cuando, digamos, dio un preaviso de ahora el decreto 670, si me recuerdan, 770 o 670, en el que se legaliza el pago del 50% de la prima y el 50% restante en 3 cuotas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió allí? Pues sencillamente de que lo que se reconoció formalmente como una protección al empleo de los trabajadores, en los hechos fueron totalmente distintos, se lo saltaron, ¿sí? Porque la misma forma en cómo están concebidos los decretos y redactados lo permiten. Por eso Duque lo ratificó. ¿Qué salió diciendo? Que al trabajador que se le suspendió el contrato, según ellos 600.000 trabajadores, pero es muy posible que sean muchos más, ¿sí? Se les va a vincular a ese ingreso solidario, es decir, al trabajador se le van a dar miserables 160.000 pesos a cambio de su salario. ¿Por qué? Porque sencillamente las empresas no tienen liquidez. Y cuando hablamos de que una empresa no tiene liquidez, es que no tiene dinero, ¿cómo? No tiene un dinero que fluya, ¿sí? No tiene un dinero para cubrir nómina, no tiene un dinero para cubrir gastos, servicios, etcétera. Cuando sabemos de que sencillamente son favores que hace el gobierno a través de sus medidas y reformas, porque sencillamente el Estado, ¿para qué está hecho? Pues para representar y para manejar el negocio de los grandes propietarios, ¿sí? Es decir, de la burguesía y de los terratenientes. Por eso los trabajadores, compañeros, yo sé que eso va a ser otro tema más, valga la redundancia, va a ser un tema más que tiene que ver con el carácter del Estado. Es decir, de que los trabajadores debemos reconocer que no podemos confiar en el Estado porque el Estado no es más que la junta, una junta de funcionarios que administra el negocio de los capitalistas en nuestro país, en todos los países. Y por tanto, todas sus instituciones, ministerios, jueces, leyes, van a estar orientadas ¿a qué? A la administración principalmente de los negocios de los ricos, ¿sí? Por eso, cuando se ejercen medidas económicas, las medidas económicas inmediatamente se reflejan ¿en qué? En resoluciones políticas, a través de legislaciones, de cambios en el Código Sustantivo de Trabajo, cambios en las leyes, cambios en la Constitución, cambios en las sentencias que hayan dictado las Cortes. No existe ninguna ley creada ni por ningún representante de partido político de la burguesía que beneficie al trabajador. Todo lo que el trabajador goza como prestaciones sociales, como vacaciones, como licencias no remuneradas digamos, por enfermedad, estabilidad laboral reforzada, todo lo que el trabajador tiene como cesantías, intereses de cesantías, digamos, lo que le llaman las licencias de luto, licencias de maternidad, todo, absolutamente todo ha sido ganado por la lucha de los obreros.
Nada, absolutamente nada ha sido otorgado por voluntad del patrón. Ninguna ley, ninguna cosa se gesta por sí sola, ¿sí? Ni siquiera por las buenas intenciones de, 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 de los Alexander López, de los Robledo, de los Petros, en ningún momento. Todo ha sido condicionado por la lucha de los trabajadores. Por eso los trabajadores decimos, tenemos una consigna muy especial que decimos que los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha. Es decir, los derechos primero se ejercen a la fuerza, de acuerdo a la fuerza organizada, y después de que se ejercen, se reconocen. Nunca es lo contrario, en ningún momento. El derecho a la huelga se reconoció primero y luego se ejerció. Falso. El derecho a la huelga se ejerció como derecho. Quiéralo o no lo quiera el patrón, se ejerció como derecho. Esa fue la experiencia que tuvimos los trabajadores con la primera huelga que hubo en Colombia, en el año 1910, la huelga de los braceros en Barranquilla, ¿sí? Luego la huelga de los corteros, perdón, la huelga de los bananeros, la huelga que dieron las mujeres textileras en Medellín, lideradas por Betsabe Espinosa, me olvidé el apellido, ¿sí? Es decir, los derechos primero se ejercen, luego se reconocen formalmente. Entonces, eso es lo que nos toca que también empezar a ver, compañeros. Es decir, es imposible que a ustedes los vayan a reubicar en sus puestos de trabajo. Es imposible que el patrón los deje de acosar, les deje hacer montajes solamente a través de la ley. Es imposible. Sí, eso es un mensaje pues, que les digo a los compañeros también, pues aprovechando el momento. Compañeros, los derechos se ejercen, en ningún momento se mendigan. ¿Sí? No crean que por meter la querella, la tutela, el derecho de petición, el patrón por sí solo le va a reconocer eso. Falso. Ustedes lo pueden hacer, pero al mismo tiempo hay que estar peleando, hay que mirar cómo nos organizamos, hay que mirar cómo vinculamos a los obreros afiliados de base a las actividades de educación para que eleven su nivel de comprensión, para que se puedan involucrar, para que haya mejor dicho, los dirigentes sindicales honestos que están de verdad trabajando para poder devolverle el carácter de clase a los sindicatos, deben volcarse nuevamente a las bases afiliadas con una campaña que implique educarlas, organizarlas y movilizarlas, ¿sí? Si los dirigentes no piensan en esa perspectiva, lo jurídico sencillamente no es más que una simple esperanza en algo una esperanza que difícilmente llega. ¿Cuánto le costó al compañero Eduard el reintegro a su puesto de trabajo a través de un proceso jurídico ordinario? ¿Cuánto le costó a Eduard? 10 años, ¿sí? 10 años, sí, señor. 10 años. Compañero, ahí hay un compañero Cano que está alzando la mano, no sé si usted lo ve. Compañero, yo le había manifestado que como no estoy viendo la pantalla de Jitsi, ustedes pueden intervenir inmediatamente. Entonces yo paro aquí esta parte para seguir hablando de los atropellos. Compañero Cano, bien pueda. Compañero, buenas noches. No sé si es con relación a lo que estás tocando en este momento con todos los decretos y las circulares que ha emitido el Ministerio y el Gobierno. Y es preocupante ver la forma en que nos sacaron como representantes de los trabajadores. Ya los sindicatos, según esas circulares y esos decretos, los sindicatos no existimos. Ya todo se tiene que concertar entre el patrón y el trabajador. ¿Y los sindicatos? O sea, ya el patrón puede llamar al trabajador y decirle, venga, lo voy a poner a trabajar 12 horas, 4 días para que descanse 3, y lo tiene que aceptar porque el patrón coacciona al trabajador, estando, se puede decir, en estado de subordinación e indefensión ante el patrón. Los sindicatos como representantes de esos trabajadores, ¿qué vamos a hacer ante esto? Porque estamos perdiendo la representatividad, que es algo constitucional que como organizaciones sindicales tenemos, de defender y representar a los trabajadores. Mire lo que ha pasado, simplemente sacan un acta de común acuerdo entre el trabajador y el patrón, y esa acta de común acuerdo lleva todos los venenos jurídicos que usted le quiera poner. Pero ¿dónde está la representación del sindicato allí? Los mismos patrones y el Estado se encargaron de borrarnos en estos decretos de pandemia y circulares de pandemia. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, compañeros. Se lo digo porque terminó una reunión ahora sobre las 4 de la tarde, 4:30, donde también varias organizaciones estamos viendo esta problemática y estamos buscando el pronunciamiento
de pedir a la Corte Constitucional la revisión de esos decretos y la forma en que borraron a los sindicatos de la representatividad de los trabajadores en esos decretos. Esa era mi intervención, compañero. Gracias, compañero. Hay algo muy importante que ha mencionado el compañero Ernesto Cano, ¿sí? Y hay otra cosa importante. Es más, me van a disculpar, pero no tengo la fuente en ese momento, pero la tuve y inclusive estuve indagando con otros compañeros para poder hallar es decir, una de las consideraciones que tiene el documento final del sexto Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Sabe qué se pensaban ellos en su momento? En el año 2016 que salió, que fue el Congreso, creo, aproximadamente. Tienen la intención, supuestamente, de que para poder fortalecer el sindicalismo en Colombia y de que se pueda generar la representatividad de la que ellos hablan hipócritamente, están diciendo que los sindicatos en Colombia se deben descentralizar, es decir, hay una consideración en la que buscan que los sindicatos pequeños desaparezcan y que esos trabajadores organizados y no organizados puedan ubicarse en los grandes sindicatos, principalmente, no sé si bueno, menos que de industria o esto, pero de sindicatos existentes y que se puedan entablar en un proceso de transformación, ellos lo llamaron en su momento algo así, y que el gobierno iba a apoyar en ese proceso de representatividad y como un principio de la democracia dentro de las organizaciones obreras, obviamente democracia burguesa. Y resulta que ya hay intenciones desde ese momento de poder acabar con los sindicatos y no solamente con los sindicatos, sino ahorita con estas medidas, con las convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Porque esa es otra cosa que hay que decir. Esto, aunque directamente no lo está expresando, implica un ataque directo a las conquistas logradas por los trabajadores a través de la negociación, a través de la lucha, es decir, en las convenciones colectivas de trabajo, ¿sí? Ese llamado, supuestamente, a negociar fraternamente, ¿qué es lo que hace? Sencillamente negar las conquistas que los trabajadores han tenido. Los trabajadores en ese momento deben estar en estado de alerta, deben estar preparándose, organizándose. Por eso es como la necesidad de todo ese tipo de procesos educativos, de organización, de movilización, de unidad para los trabajadores, porque debemos prepararnos y no vamos a permitir que no solamente acaben con los sindicatos, porque en última centralizar los sindicatos para esta gente significa acabar en realidad con la lucha sindical, reducirla reducir mucho más su expresión, y debemos es obviamente empezar a emprender formas de organización mucho más amplias que de verdad recuperen inclusive hasta las bases afiliadas de esas centrales que están enfiladas para acabar más aún con el sindicalismo tal cual como está hoy día, ¿sí? Entonces, es algo que debemos estar atentos. Eso fue en el sexto congreso de la CUT, en una de las consideraciones que hubo de los documentos emitidos en ese momento. Entonces, los despidos, la reducción del salario, el acoso laboral, el retiro voluntario, no son más que medidas encaminadas a qué? A resolver el problema de la crisis de la economía capitalista que tienen las fábricas en Colombia. Pero ¿cómo es posible que en Colombia la crisis de la caída de la bolsa, la caída del precio del petróleo, el petróleo Brent, el petróleo WTI, WTI, perdón, que son como los dos referentes de producción petrolífera a nivel mundial? ¿Cómo es posible que caen ellos y cae Colombia? Pues porque, como ya lo dijo Pilar, la economía colombiana depende de dos elementos, obviamente. Sí, depende de la economía, principalmente de la economía, pues, proporcionada por el petróleo, por la producción petrolífera, ¿sí? Y dos, depende también de otro negocio, de otra producción industrial que ha generado obviamente acumulación de enormes capitales, cuyos capitales se inyectan en las dinámicas de los negocios de la producción, que es el capital producido por la producción de los psicotrópicos, es decir, por la producción de la coca, de la marihuana y de la amapola, ¿no? Que también son unos sostenes de la economía colombiana y
el carácter del Estado, del Estado mafioso, del Estado representante de esta sección de la burguesía, ¿sí? En Colombia, porque la burguesía no es homogénea, no es uniforme. La burguesía también tiene sus propias contradicciones interburguesas, dependiendo pues del sector en donde estén ubicados. Entonces, en Colombia, algunos momentos de crisis que fueron muy profundas, como la del 2008, aquí en Colombia no repercutió tanto como en los otros países capitalistas. ¿Por qué? Porque estaba en ese momentico imbuida mucho del capital y de la economía por la producción de los psicotrópicos, por los capitales generados por esta actividad económica, que también es una actividad económica, ¿sí? También explotan fuerza de trabajo, también ha generado que se hayan aparecido una nueva clase social, pues, mafiosa, de la burguesía mafiosa, ¿sí? Que es la que representa actualmente Uribe. Uribe es un representante de esta capa de la burguesía mafiosa, narcotraficante y usurpadora, pues obviamente, dentro de esa actividad económica de las tierras de los campesinos pobres, ¿no? Eh, bueno, cosas que vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, compañeros, atropellos actuales del patrón, retomamos: derecho al debido proceso, cierre de planta, licencia no remunerada, despido, reducción de salario, acoso laboral y los famosos retiros voluntarios, ¿sí? ¿Qué son las medidas? Obviamente, amparadas por la legislación, por la legislación colombiana, por las circulares, por las resoluciones y decretos, tanto presidenciales como de los ministerios. Por último, nos queda el último componente: ¿qué hacer? Ayer les decía a ustedes que en el qué hacer de las crisis deben salir también cosas, a pesar de las crisis, deben salir cosas positivas para los trabajadores. Esta crisis, que profundizó mucho más el coronavirus, ha permitido esclarecer, ¿sí?, las contradicciones de clases tan tremendas que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí? ¿Contradicciones entre quién? Principalmente entre trabajadores y patrones. Esta crisis hizo visibilizar mucho más esta contradicción, ¿sí? Es decir, esta crisis permitió quitar ese velo. Segundo, esta crisis permitió también quitarle el velo que tenía el carácter del Estado, ¿sí? En últimas, el Estado, como ya lo mencioné, reveló su verdadero interés de clase, un Estado totalmente burgués, ¿sí? En todas sus instituciones y en todos sus órdenes y niveles, un Estado totalmente burgués. Entonces, ¿cómo se develó mucho más el carácter del Estado? Pues a través de las orientaciones, de las decisiones, de las medidas tomadas, medidas de orden económico, medidas de orden social, medidas de orden político, medidas inclusive del control de la población, ¿sí? El aislamiento. Ahorita que nos dicen que todos deben volver a la fábrica, al negocio, a la empresa, pero ojo, sí, ninguno puede protestar, ninguno se puede congregar en un número de más de 20, 30, 50 personas, ¿sí? Entonces develó realmente esa crisis mucho más el carácter del Estado. En ese sentido, como las cosas son más claras para los trabajadores, en el sentido de que podemos reconocer quién es nuestro enemigo de clase, quiénes están con nosotros y quiénes no, eso nos debe conducir a que, a nivel de nuestros sindicatos, ¿sí?, a nivel de nuestras organizaciones, pensemos en cambios tácticos en nuestros planes de trabajo. Es decir, compañeros, a nosotros nos toca pelear en unas nuevas condiciones. Nuestros planes de trabajo que teníamos en las juntas directivas, que tenemos en las organizaciones, deben ser pensados ahorita para fortalecer nuestras organizaciones sindicales. Cuando digo fortalecer, no estoy solamente hablando de una simple y llana campaña de afiliación, porque como ya les he dicho a ustedes, la fuerza de un sindicato no depende del número de afiliados, porque un sindicato puede tener 1.000 compañeros, 2.000 compañeros, 5.000 compañeros, pero si ese sindicato no se moviliza y no lucha de forma combativa y beligerante, ¿qué sirve tener 1.000 afiliados? ¿Sí? En ese sentido, cuando hablo de fortalecer, no solamente hablo del número, hablo de la calidad, de la cualidad, del nivel de ideas, del grado de conciencia que tengan los trabajadores, pensando en los tres tipos de individuos que encontramos en todo movimiento de masas, ¿sí? Ayer hablamos de eso.
el cambio táctico, ¿cuál en este momento? Ustedes a nivel de sus sindicatos deben consolidar la unidad de su junta directiva, de volcarlas a la lucha, de volcarlas a la educación, a la movilización, al convencimiento del compañero que ya está afiliado, a la campaña de afiliación, ofreciendo a través de la educación, de la propaganda permanente, ¿sí? De que volquemos a las comunidades, ganémonos el apoyo consciente de nuestras familias, de nuestras esposas, nuestros hijos, que ellos representan una base de apoyo moral tremenda para esta pelea que requiere de sacrificio y requiere de tiempo, ¿sí? Entonces, la crisis hay que aprovecharla. Primero, haciendo cambios tácticos en los planes de trabajo, es decir, ajustando a propósitos de más largo alcance, ajustándonos de acuerdo a las condiciones actuales que nos implantó la situación del coronavirus. Segundo, el qué hacer implica en ese momento de pandemia trabajar por el fortalecimiento de los sindicatos, ya lo había mencionado, a través de qué, fortalecerlos ideológicamente, a través de la educación, de la lucha de ideas y de la síntesis de nuestras experiencias. Dos, hay que trabajar por fortalecer los sindicatos a nivel de organización, es decir, de distribuir los trabajos, de vincular a los compañeros, de crear los comités de base, crear los comités de base o comités de activistas dentro de nuestros propios sindicatos para poder tener una conexión directa entre las bases afiliadas y las juntas directivas. Hay que pensar en la manera en cómo los compañeros del sindicalismo independiente trabajaban, ¿sí? Yo algunos, ahorita mismo, después de esta charla, compañeros, les voy a proporcionar un material que son dos archivos, yo ya se lo había pasado al compañero Ernesto Cano y a algunos, de cómo trabajaban y cuáles eran los principios que tenía el sindicalismo independiente en los 60 y 70, ¿sí? Sindicalismo independiente que no son caducos, son nuevos, y por ser nuevos no lograron estar mucho tiempo, ¿sí? Fueron derrotados, pero la idea es recuperarlos porque los procesos de transformación no es una cosa de meses, no es una cosa de un año, de 2 años. Inclusive preparar el paro que necesitamos va a demorar algunos años. O tal vez esto explote espontáneamente y nos coja a nosotros con los pantalones abajo, ¿sí? Pero sí debemos preocuparnos por fortalecer nuestras organizaciones sindicales a nivel de la cualidad, más que de la cantidad, a nivel de la cualidad. Porque si nos fortalecemos cualitativamente, ¿sí? El aumento cuantitativo de los sindicatos es una cosa de segundo orden, de segundo plano. Primero, cualificación, primero una elevación del nivel cualitativo. Después viene el fortalecimiento cuantitativo. Ese es el orden, ¿sí? 3. ¿Qué hacer en ese momentico, compañeros? Unir conscientemente la unidad consciente y por las bases. La unidad consciente y por las bases la logramos a través de un proceso. Yo le decía a algunos compañeros que, es que, es que tenemos es que tenemos un sindicato de 120 compañeros, de 150, perdón, pero de los 150 solamente somos activos 15 personas, 5 de apoyo y 10 de la junta directiva, porque es que los compañeros son apáticos, son indiferentes, que buscan el sindicato como un comodino, como un salvavidas para poder conservar un poquito más de tiempo el trabajo, para poder ganarse un fuero sindical, en fin, no yo quiero decir pues de que los que tengan fuero sindical estén bajo esa condición, no, sino que sí se presenta eso dentro del sindicalismo. Entonces, ¿qué debemos hacer, compañeros? Un trabajo que es un trabajo de dedicación, un trabajo de tiempo y un trabajo de pensarnos estratégicamente y tácticamente el qué hacer, ¿sí? De acuerdo a las condiciones particulares del sindicato. Yo les voy dentro de los documentos que les voy a compartir, hay hay un método que empleaban los trabajadores en esa época, que era organizar los comités de base o comité de activistas. Algunos otros sindicatos le llamaban comités de piso. ¿Qué es un comité de piso, comité de base o comité de activistas? Es sencillamente, es un trabajo de organización que hacen los dirigentes sindicales de las juntas directivas, pero hablemosle más bien de dirigentes, no de juntas, de dirigentes, un trabajo que hacen sobre una pequeña población de los compañeros de la empresa o en el sindicato, que son los compañeros que están atentos, los compañeros que están, digamos, curiosos, los compañeros que están permanentemente y que participan en las actividades. Si se hace un trabajo apoyando a esos compañeros, organizándolos, educándolos
y movilizándolos, inclusive promocionándolos para la participación en su junta, se va a lograr sobre la base de estos mismos compañeros una conexión real y efectiva entre las bases afiliadas y las juntas directivas. ¿Qué significa unir conscientemente por las bases? Unidad consciente por las bases, ese trabajo, un trabajo de organización de los compañeros afiliados, porque es que no basta, compañeros, con organizarlos a través de la afiliación. El trabajo de organización en todo movimiento social es una cosa compleja que tiene que desprenderse por niveles. El primer nivel dentro de un sindicato, ¿cuál es? La junta directiva, quien son los compañeros portavoces de sus bases afiliadas. En segundo momento, ¿cuál es? Los comités de base. Los comités de base son un organismo indispensable e importantísimo, sobre lo cual los sindicatos deben trabajar de acuerdo a sus circunstancias y particularidades, porque obviamente van a haber diferencias en la forma en cómo deban operar, ¿sí? Sin embargo, la idea general, ¿cuál es? Debemos lograr una conexión real entre las bases afiliadas y nuestros sindicatos y nuestras juntas directivas a través de comités de bases. Comités de base es eso, comités de compañeros afiliados, pero activistas en pro del sindicato y conectado íntimamente con la junta directiva, en beneficio de los intereses colectivos, no de los particulares ni de la junta solamente directiva, ¿no? Porque hay sindicatos que solamente son sindicatos de juntas directivas y que funcionan a nivel de juntas directivas y obviamente tienen prebendas por ser junta directiva. Entonces, estoy hablando del sindicalismo burgués. El sindicalismo proletario es diferente. El sindicalismo proletario independiente busca unir conscientemente, no solamente para acción, sino a través de las ideas a todos los compañeros afiliados y a los no afiliados, ¿sí? Porque hay otra cosa, ¿no? Hay organizaciones sindicales que inclusive sus convenciones, cuando le llaman, si me corrige el compañero Ernesto o cualquiera, el que le llaman grado, ¿cómo es? Grado o nivel de aplicabilidad o aplicabilidad de la convención, ¿cómo se le llama? Campo de aplicación. Eso. Erróneamente los sindicatos dicen, no, solamente vamos a hacer que la convención se aplique a los afiliados y no al resto, ¿sí? Cuando lo contrario debe ser de que el campo de aplicabilidad de la convención debe ser a todos, independientemente si están o no afiliados. ¿Por qué? Porque es una manera en cómo los trabajadores pueden emprender un trabajo de convencimiento de los beneficios que produce la organización de los obreros. Entonces, obviamente no solamente persuadirlos a través de los beneficios convencionales, no, o convencerlos a través de la propaganda, la educación, las actividades culturales, actividades deportivas, es decir, buscar hasta la más mínima excusa para poder congregar a los trabajadores y convencerlos, ¿sí? Y convencerlos. Ese es el sindicalismo, compañeros, que estamos persiguiendo, recuperar ese tipo de trabajar, de dirigir. Eso es lo que queremos lograr. Por último, ¿qué hacer? Pues sencillamente necesitamos la organización independiente para las luchas que se avecinan. Eso es lo que necesitamos lograr a través de ese trabajo de movilización, ese proceso de transformación desde la base que tenemos que hacer de nuestros sindicatos, ¿sí? Sindicatos que de verdad sirvan para representar a los trabajadores, que sirvan para luchar, que sirvan para educarlos, para organizarlos, para defenderlos, para representarlos en todo momento. Y debemos afianzar y fortalecer más aún los sindicatos porque las condiciones en las que estamos ahorita nos los exigen. Eso no es una cosa que estén por allí promoviendo alarmistas sindicales en ningún momento. Hay una realidad objetiva que requiere de una organización urgente de los trabajadores a más gran escala, ¿sí? De la que se venía haciendo. Los sindicatos debemos ahorita movernos con mayor intensidad. Los dirigentes sindicales deben buscar la manera, sea por los medios que sea, de movilizar, de convencer a sus bases afiliadas, de despertarlas del letargo en el que se encuentran, de aprovechar el aislamiento para educarlos, de aprovechar estos medios virtuales para sus reuniones, para sus asambleas, para sus actividades, ¿sí? Esperemos pues que esto pueda superarse a nivel de pandemia para poder encontrar otros espacios con nuestros compañeros afiliados para poder de verdad seguir ese trabajo de fortalecimiento de los sindicatos, compañeros. Entonces, este es el que hacer en ese momentico. Yo no les puedo decir en este momento, ¿qué hacemos en caso en qué hacemos en caso de un despido? Pues la tutela, la querella, el derecho de petición, etcétera. Pero ¿qué es lo principal en ese momento? No hay nada más determinante que la lucha en ese momento. Entonces, compañeros,
esa es la presentación del día de hoy.